A continuación, Reconstruyendo Memoria, solo por Cuapac Televisión. Bienvenidos a un capítulo más de Reconstruyendo Memoria. No hay consenso sobre la fecha del nacimiento de Jorge Eliezer Gaitán Ayala, más conocido como el caudillo del pueblo o el caudillo liberal, ya que existen dos partidas que datan su nacimiento, una el 26 y la otra el 28 de enero de 1903, respectivamente. Otros documentos personales como su pasaporte, su cédula de ciudadanía y un diploma de la Real Universidad de Roma datan su nacimiento el 26 de enero de 1903. En cuanto a su lugar de nacimiento, existen varias teorías. La mayoría de los historiadores concuerdan que él nació en Bogotá, pero otras fuentes generan controversia, ubicando su nacimiento en el municipio de Cucunoa, en Cundinamarca, cerca de Bogotá. Pese a que su padre pertenecía al liberalismo y era un activo militante político, su familia no gozaba de estabilidad económica, por lo que los Gaitán se trasladaron al barrio Egipto, barrio popular de la capital, donde también vivió el sastre Ambrosio López. El pequeño Jorge creció en medio de incomodidades y las necesidades de sus vecinos. Su educación corrió por cuenta de su madre, que era maestra. Luego pasó al Colegio Católico de San Vicente de Paúl. Luego se trasladó a la ciudad de Facatativá, en donde era nativa su madre, cerca de Bogotá, donde terminó sus estudios primarios en el Colegio María Godín. Su bachillerato lo estudió becado en el Colegio Simón Araujo, ya que su padre no pudo seguir costeando su educación. Sin embargo, terminó sus estudios escolares en otro colegio, por entrar en controversia con un docente de ese plantel, y que por sus condiciones de pobreza lo hacían blanco de las burlas de sus compañeros acomodados. Pese a eso, se cuenta que era un estudiante problemático, aunque brillante, y de extravagante vestir, modos con los que les gustaba llamar la atención. Gaitán se destacó como líder estudiantil del liberalismo, apoyó la candidatura de coalición del poeta conservador Guillermo Valencia para las elecciones presidenciales de 1918. Derivó en la caída del conservatismo. Luego fue orador en las protestas contra el presidente conservador Marco Fidel Suárez, el que venció a Valencia en 1918. En marzo de 1919, protestas que llevarían a su renuncia en 1921. En esas protestas también participaron los jóvenes periodistas Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo. Ante la renuncia de Suárez, el presidente le ofreció una embajada en Roma, que continuaría sus estudios gracias a la cercanía de la maestra Ayala, la madre de Gaitán, con el presidente. Sin embargo, Gaitán rechazó la postulación, quizá por coherencia con el apoyo a la candidatura de Valencia. En 1922 apoyó la candidatura presidencial del veterano de guerra, general Benjamín Herrera, quien perdió sospechosamente las elecciones ante el también veterano general Pedro Nel Ospina. Gaitán organizó la Sociedad Literaria Rubén Darío y constituyó el Centro Liberal Universitario. Ese mismo año inició sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Bogotá, donde se tituló Doctor de Derecho y Ciencias Políticas, el 29 de octubre de 1924, con la tesis titulada Las ideas socialistas en Colombia. En esa obra, Gaitán se declaró socialista e incorporó postulados alejados de los marxistas en su lectura de la realidad. En 1924, Gaitán fue elegido para su primer cargo público, siendo diputado de la Asamblea de Cundinamarca hasta 1927, año con el que apoyó a su hermano Manuel José. Adelantó su doctorado en jurisprudencia en la Real Universidad de Roma y en 1927 su tesis El criterio positivo de la premeditación, que fue magna cum laude y le significó graduarse con honores. Fue entonces elogiado y apreciado con el premio que llevaba por nombre de su profesor más cercano, el abogado italiano Enrico Ferri, quien lo influenció en su postura del derecho penal. También en Roma fue influenciado por Benito Mussolini, de quien se inspiró sobre su dialéctica y el manejo que tenía de las masas durante sus discursos. Se dice que sus discursos estaban inspirados en Mussolini y su ferocidad durante sus marchas. Gaitán regresó a su país en 1928, donde destacó como un talentoso abogado defensor.
Una vez en Colombia, posicionado como congresista en marzo de 1928, lideró entre el 3 y el 6 de septiembre de 1929 un debate de control en el Congreso debido al asesinato de un número indeterminado de trabajadores de la United Fruit Company en la región de Ciénaga, en el departamento de Magdalena. Los obreros exigían condiciones laborales dignas, hasta entonces inexistentes, y un trato justo por parte de sus empleadores. La matanza de estas personas es conocida en la historia del país como la masacre de las bananeras. Este gesto le valió a Gaitán el título de tribuno del pueblo, aunque también el malintencionado apodo de El Negro Gaitán. El acoso al que el congresista Gaitán sometió al presidente conservador Miguel Abadía Méndez derivó en la caída del conservatismo en las elecciones presidenciales de 1930. El 20 de mayo de 1936, el gobernador de Cundinamarca, Parmenio Cárdenas, lo nombró alcalde de Bogotá. Sucedido por los dirigentes tradicionales del Partido Liberal, Gaitán asumió el cargo el 8 de junio de 1936. Su corto paso por la alcaldía, sin embargo, no fue silencioso y se le llegó a apodar el alcalde del pueblo. Adelantó reformas sociales, promovió la municipalización de los servicios públicos y trató de establecer los restaurantes o comedores escolares y jornadas deportivas que incentivaran la actividad física en la ciudad. Todo en el enfoque en el menos favorecido de la ciudad, a diferencia de las medidas progresistas del gobierno nacional que no tenían esta motivación. Gaitán apoyó la cultura en la ciudad promoviendo conciertos gratuitos, creando bibliotecas móviles y días cívicos dedicados a la lectura y la infancia. De hecho, inauguró la primera feria del libro de Bogotá llamada Feria Popular del Libro, el 10 de octubre de 1936, que actualmente se celebra en agosto. El éxito de la feria llevó a que se realizaran eventos similares en todo el país, incluyendo la Feria Internacional del Libro de 1988. El 8 de abril de 1948, tras defender hasta bien entrada la noche al teniente Cortés en los tribunales, Gaitán reposó y salió al mediodía del viernes 9, invitado a almorzar por Plinio Mendoza Neira en compañía de varios amigos desde el edificio Agustín Nieto, su sitio de trabajo, para almorzar en el Hotel Continental a la espera de varias reuniones que tenían durante ese día. Un hombre, aparentemente Juan Roa Sierra, y otro más lo esperaban en la entrada del edificio y le disparó con un revólver, causándole heridas mortales. Gaitán fue llevado a la clínica central, donde murió cerca a las 2:05 de la tarde. Roa, por su parte, fue linchado, amarrado con corbatas en la carrera séptima y arrastrado hasta la Plaza de Bolívar. Desde ese momento, la multitud creció en cuestión de minutos. Ante la respuesta del ejército, los espontáneos se atrincheraron esperando las órdenes de los jefes liberales, que pretendían reunirse con el presidente Mariano Ospina Pérez. A medida que avanzaba la tarde, la turba fue armándose, irrumpiendo en ferreterías y estaciones de policía, donde algunos oficiales entregaron sus armas para salvar sus vidas. La defensa del Palacio de la Carrera, denominación de la actual Casa de Nariño, por la Guardia Presidencial y francotiradores no identificados, localizados en los edificios más altos cerca del palacio, entre estas la iglesia, impidieron que la multitud entrara al lugar donde se hallaba el presidente. Una posible demora en entrar en acción por parte de quienes conducían los tanques de guerra hubiera facilitado la entrada al palacio de los manifestantes, ya que la guardia se le estaba terminando la munición. La multitud daba paso a los 5 tanques de guerra que fueron dirigidos al lugar, pues se creía que estaban apoyando su causa, y muy posiblemente así fue hasta que el momento en el que fue asesinado el coronel que los comandaba, poco antes de llegar al palacio. Una vez en la plaza, los tanques giraron y dispararon a la multitud, matando a unas 300 personas. El asesinato provocó una violenta reacción popular con su correspondiente represión gubernamental, conocida como el Bogotazo, que destruyó 142 edificaciones del centro de Bogotá. La violencia por el magnicidio no se concentró solo en la capital, también en ciudades importantes cercanas a Bogotá como Zipaquirá. Los municipios y regiones con mayorías gaitanistas reaccionaron en igual o mayor proporción, y en casos como Barrancabermeja, la situación se extendió por más de un mes. Posteriormente, la muerte de Gaitán y el Bogotazo desencadenaría a lo largo el plazo de los enfrentamientos bipartidistas. Se extenderían a otras regiones del país por los próximos 10 años, conocido como la época de la violencia.
una época sanguinaria de vandalismo y masacres entre conservadores y liberales, marcando así el asesinato de Gaitán un antes y un después para la historia de Colombia. Hemos llegado al final de nuestro capítulo del día de hoy en Reconstruyendo Memoria, hablando un poco de la historia de Jorge Eliezer Gaitán. Los dejamos con toda la programación del Canal 13.